Buenas tardes, ingeniero Luis Miguel Vallenay. Mi nombre es Luz Vanessa Cabrera Arustigue. Soy estudiante de Industrias Alimentarias en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aparicio Pomares. En esta tarde voy a realizar una exposición. El tema es separadores centrífugas y normalización de la grasa de la leche. Las separadoras centrífugas, dentro de ello encontramos lo que es la sedimentación por gravedad. Históricamente hablando, la separación centrífuga es una invención reciente. La técnica utilizada para la separación de una sustancia de otra era el proceso natural. Y la sedimentación por gravedad también es una técnica que originalmente se utilizó en la industria láctea para separar la grasa de la leche. Y su condición es para que se produzca la sedimentación, el líquido a tratar debe ser una dispersión, es decir, una mezcla de dos o más fases. Una de las fases, la fase a separar no debe ser sólida entre sí. Y la otra fase que pretende separar debe tener también diferentes densidades. Dentro de ello hablamos la velocidad de flotación y sedimentación. Esto se da cuando una partícula sólida o una gota de líquido que se mueve a través de un fluido viscoso bajo la influencia de la gravedad acabarán por alcanzar una velocidad constante, a la que se llama velocidad de sedimentación. La velocidad de flotación de un glóbulo graso es cuando tenemos leche fresca en un envase. Los glóbulos de grasa se comenzarán a ascender hacia la superficie. La muestra de forma esquemática cómo se mueven los glóbulos de grasa de distintos diámetros. El suero de la leche bajo la influencia de la gravedad. Al comienzo, los dichos glóbulos están en el fondo de la vasija. Y después de unos minutos han tenido un lugar en una cierta flotación y después de 3 minutos los glóbulos de grasa de mayores dimensiones han alcanzado la superficie. La separación discontinua por gravedad. El tiempo necesario para completar la separación puede reducirse si acortamos la distancia de sedimentación. La altura, por ejemplo, la altura de una vasija ha sido disminuida y su área aumentada de forma que se mantenga el mismo volumen. Y la separación continua por gravedad. Dentro de ello tenemos la utilización de pantalla para incrementar la capacidad de separación de un depósito. Esto puede aumentar si se incrementa su área total, pero esto supone que el depósito puede ser muy grande y poco manejable. También tenemos lo que es la separación continua de una fase sólida y de dos fases líquidas. Es un depósito similar y puede ser utilizado para la separación de dos líquidos mezclados, dos líquidos a la misma vez. A continuación, dentro de la velocidad de sedimentación tenemos lo que es la separación continua por centrifugación de partículas sólidas y clarificación. Ahí encontramos lo que es los canales de separación y la partícula límite. Los canales de separación tienen unas pantallas insertadas en forma de discos cónicos,
Con esto se aumenta el área disponible para la sedimentación y los discos descansan unos sobre otros y toman un conjunto, conocido como paquete de discos. La partícula límite es aquella de un diámetro tal que si comienza en la posición más desfavorable, el punto alcanzará justamente el disco superior y todas las partículas mayores podrán ser separadas. La separación centrífuga continua de la leche. Dentro de ello hablamos lo que es de la clarificación. Y la clarificación esta es cuando la leche es introducida entre los canales de separación por el borde exterior del paquete y fluye de forma radial por el interior de los canales hacia el eje de rotación y abandona dichos canales a través de una salida axial superior. También tenemos lo que es la separación. Esto es cuando la separación centrífuga, el paquete de disco está equipado con unos orificios de distribución alineados verticalmente. Y es por ello que la leche se introduce a través de orificios de distribución alineados de forma vertical en los discos y situados a una cierta distancia del borde. Tenemos lo que es la eficiencia en el desnatado. Esta es la cantidad de grasa que puede ser separada de la leche. Depende del diseño de la separadora, del caudal de paso de la leche a través de la misma y de la distribución de tamaño de los glóbulos de grasa. El contenido de graso de la nata. El contenido es dependiendo de la leche. La leche entera que entra en la centrífuga sale dividida en dos corrientes distintas, donde se conoce lo que es la leche desnatada y la nata, representando aproximadamente es un 10% del caudal total. Y la porción descargada como nata determina el contenido graso de la misma. Si la leche entera contiene un 4% de grasa y su caudal es de 20.000, la cantidad total de la grasa es del 4 por 20.000 sobre 100, dándonos a 800 litros. También hablamos dentro de ello, hablamos sobre la expulsión de los sólidos. Los sólidos recogidos en el espacio destinado existente en la centrífuga consta de partículas de suciedad, las células de Ubre, corpúsculos blancos, corpúsculos rojos de la sangre, las bacterias, entre otros. El total de sedimentos contenidos en la leche varía, pero normalmente del orden de kilogramo y el volumen de la cámara de lodos varía entre 10 y 20 litros, dependiendo del tamaño de la separadora. A continuación hablamos sobre el diseño básico de las desnatadoras centrífugas. Dentro de los diseños básicos tenemos lo que es el diseño semiabierto, disco centrípeto y el diseño hermético. El diseño semiabierto es donde las separadas centrífugas con discos centrípetos en la salida se conocen como el tipo semiabierto. Y en las centrífugas semiabiertos
La leche entra al tambor de la centrífuga por una entrada superior a través de una entrada tubular axial estacionaria. El disco centrípeto es en las centrífugas semiabiertas, la nata y la leche desnatadas salen a través de unos dispositivos especiales formados discos centrípetos, uno de los cuales se muestran debido al diseño de estos dispositivos de salida. Las separadoras semiabiertas se denominan usualmente separadores de discos centrípetos. El diseño hermético. En las centrífugas herméticas, la leche entra al rotor de la máquina por la parte inferior a través de un canal situado en el eje. Al entrar al rotor, la leche es acelerada hasta alcanzar la misma velocidad de rotación del tambor, pasando entonces a través de los orificios de distribución hasta el paquete de disco. Control del contenido en grasa de la nata. Dentro de ello tenemos separadores de disco centrípeto y separadores herméticos. En separadores de disco centrípeto hablamos sobre el caudalímetro para la nata. Los separadores de disco centrípeto, a cada caudal de descarga correspondiente un determinado contenido graso en la nata. Si la leche entera tiene un 4% de grasa y se requiere obtener una nata con el 40%, el caudal de descarga de la nata debe ser ajustada a 2000 litros. Cualquier cambio en la descarga de la nata será contrarrestado por otro igual y de signo contrario en la descarga de la leche desnatada. Los caudalímetros por la nata. En los separadores de discos centrífugados, el volumen de descarga de la nata se controla por medio de una válvula de nata dotada de un caudalímetro. La apertura de la válvula se ajusta con un tornillo y el flujo estrangulado pasa a través de un tubo de vidrio graduado. Las separadoras herméticas. Dentro de ello encontramos las diferencias de comportamiento en las salidas de separadoras de disco centrípeto y herméticas. Y dentro de ello también hablamos del sistema de descarga, donde se encuentra lo que es la producción y limpieza. Durante la separación, el fondo más interior del cuerpo rotatorio, el fondo de deslizamiento del rotor, se comprime sobre el anillo de sellado de la cáscara, como consecuencia de la presión hidráulica del agua. Y la posición de fondo de deslizamiento del rotor viene determinado por la diferencia de presión entre la capa. Y también tenemos lo que es la descarga. La secuencia de descarga de todos puede ser restablecida por un reloj con tiempos preestablecidos. Los detalles de la secuencia de descarga varían según el tipo de centrífuga, pero básicamente se añade un volumen fijo de agua para iniciar el drenaje del agua de maniobra. Y las unidades motoras. Las unidades motoras es una separadora de leche. El rotor se monta sobre un eje vertical, soportando por un conjunto de rodamientos superiores e inferiores. Normalización del contenido en grasa de la leche y la nata.
Principios de la normalización. La nata y la leche desnatada que salen de una separadora tienen un contenido de grasa constante si todos los demás parámetros permanecen constantes. Del mismo modo, las cifras que se indican acá en la primera imagen se basan en el tratamiento de 100 kilogramos de leche entera con un contenido de grasa del 4%. El objetivo es producir una cantidad óptima de la leche normalizada al 3% y la nata sobrante con un contenido de grasa al 40%. Normalización directa automática. En las plantas modernas de proceso de la leche se combinan con la separación de la leche, las válvulas de control, caudalímetros, los densímetros y un lazo de control por ordenador. Se utiliza para poder ajustar el contenido de la grasa y la nata a los valores deseados. Para poder seguir una adecuada presión de proceso es necesario medir los parámetros, los cuales son las fluctuaciones en el contenido graso de la leche entrante, del mismo modo en el caudal y en la temperatura de procesamiento. La mayor parte de la leche se calienta hasta los 55 a 65 grados Celsius en el pasteurizador antes de ser separada. Luego de la separación de la nata es normalizada a un contenido de grasa preestablecido. La cantidad calculada de la nata se destinará a la normalización de la leche para la fabricación del queso, entre otros, ¿no? Se envía para ser mezclada con una adecuada cantidad de leche desnatada. En la segunda imagen podemos observar los sistemas directos de normalización continuos, ¿no? Aquí vemos uno de los transmisores. Aquí se encuentra el transmisor de densidad y en el número 2 podemos observar el transmisor del caudal. En el número 3 está la válvula de control y aquí en el 4 podemos observar el panel de control y también válvula de corte. En la tercera imagen se observa el lazo de control de mantenimiento del contenido de la grasa. Aquí tenemos el transmisor de la densidad, el transmisor del caudal, las válvulas de control, el panel de control, que es esto, y la válvula de presión constante. Sistemas de control en del contenido en grasa de la nata. Se utilizan caudalímetros para controlar el porcentaje en grasa. Este es el método más rápido, mientras que la temperatura y el contenido graso en la leche antes de la separación sean constantes y más precisos. Se puede observar que se tiene dos transmisores, ¿no?, que miden el caudal de nata normalizada y desnatada. Con estos dos datos del caudal, el sistema de control calcula el caudal de la leche entera que entra a la separadora y un transmisor de densidad que mide la densidad, ¿no?, de la nata y convierte este valor en contenido de grasa.
Cambiando los datos del contenido de grasa y el caudal, el sistema de control actúa modulando las válvulas para obtener el contenido de grasa deseado en la nata. Control en cascada. Las combinaciones de la medida precisa del contenido en grasa y la rápida medida del caudal, manejada en un sistema de control en cascada, ofrece buenas ventajas. Cuando ocurren perturbaciones causadas, por ejemplo, por las descargas parciales recurrentes de las centrífugas autolimpiable o por cambios de temperatura de la nata o del contenido de grasa de la leche entrante, el diagrama nos muestra que el sistema de control de caudal actúa solo y reacciona más o menos rápidamente, pero el contenido de grasa de la nata se desvía del valor preestablecido, ¿no? Una vez que se restauran la estabilidad. El sistema de medida de la densidad actúa solo y reacciona, pero el contenido de la grasa de la nata vuelve al valor preestablecido. Cuando los dos sistemas se combinan de control en cascada, se consigue un rápido retorno a los valores preestablecidos. Control del contenido graso por medio de la medida de la densidad. La medida del contenido en grasa de la nata se basa en la relación fija existente entre la densidad y el porcentaje de grasa. La densidad de la nata se ve afectada por la temperatura y el contenido de gas. Es importante que la cantidad de gas de la leche se mantenga en un nivel constante. La manera más común de eliminar el aire de la leche es mantener la leche cruda durante al menos 1 hora en un tanque o silo antes de ser procesada. La densidad de la nata se reduce si aumenta la temperatura de separación y si la densidad aumenta, la temperatura reduce. El transmisor de la densidad mide continuamente la densidad y la temperatura del líquido. Su principio de operación puede asemejar a un dapasor. Válvulas de regulación de caudal para la nata y la leche desnatada. Tenemos el transmisor del caudal. Se utilizan diversos tipos de métodos para el control del caudal. El cabezal de medida consta de una tubería y de 2 bobines magnéticas. El transmisor de flujo contiene un microprocesador que controla el transformador de corriente que contiene un campo magnético constante. La válvula de regulación de caudal para la nata y la leche desnatada. El microprocesador compara la señal del valor medido en porcentaje de transmisor de la densidad con una señal de referencia prefijada, ¿no? Circuito de control del mezclado de la nata. Controla la cantidad de la nata que debe mezclarse de forma continua con la leche desnatada para poder obtener el contenido graso que se requiere en la leche normalizada. Este circuito tiene 2 transmisores. Uno que se encuentra en la línea de la nata que va a ser mezclada y la segunda en la línea de la leche normalizada después del punto de mezcla. Ambos transmisores de flujo se envían al microcomputador que genera una reacción entre ambas señales. La bactofugadora.
La bactofugadora es un proceso en el que se utiliza una centrífuga especialmente diseñada y llamada, como se dice, ¿no?, bactofugadora, para la eliminación de microorganismos presentes en la leche. Esto se desarrolla para mejorar la calidad del mantenimiento de la leche comercial y mejorar la calidad bacteriológica de la leche desnatada, ¿no? Esto consta de un rotor sólido de centrífuga con boquillas en el rotor. Existen dos tipos de bactofugadoras modernas. La bactofugadora de dos fases, que tiene dos salidas en la parte superior, una para descarga continua de concentrado de bacterias a través de un disco superior especial. Del mismo modo, siempre tiene un contenido de materia seca más alto que la leche original. Cuando mayor es la temperatura de bactofugación, mayor es la cantidad de proteínas presentes en el bactofugado. La temperatura óptima de bactofugación es de 55 a 60 grados Celsius. Por otro lado, tenemos la bactofugadora de una fase, que tiene solo una salida en la parte superior del rotor para la leche con un contenido reducido de bacterias. Decantadoras centrífugas. La clasificación de las centrífugas de rotor de disco anteriormente deshiladas no se aconsejan para estas tareas debido al elevado contenido de sólidos del producto al separar. Función de la decantadora centrífuga. La suspensión a tratar se introduce a través de un tubo de entrada en la zona de alimentación del transportador, donde se puede acelerar y se va a dirigir al interior del rotor. Los sólidos que entran un peso, mejor dicho, que los sólidos van a tener o tendrán un peso específico mayor que el líquido. Se depositan en la pared interior del tambor rotor debido a la intensa aceleración centrífuga en el rango 2000 gramos a 4000 gramos, dando lugar a un anillo central de líquido claro. Descarga de los sólidos, ¿no? O mejor dicho, descarga de líquido abierta. La fase líquida, que forma un cilindro hueco debido a la fuerza centrífuga, fluye a través del canal helicoidal comprendido entre las aletas del transportador hacia el extremo más amplio del rotor. La descarga de los sólidos. La fase compacta de sólidos se transporta hacia el extremo estrecho del tambor rotor por medio del transportador interior del tornillo, que se obliga a girar a una velocidad diferente que el rotor. Descarga pasteurizada del líquido. Algunas centrífugas van equipadas de una descarga pasteurizada de la fase líquida, que utiliza un disco centrípeto. El líquido que sale por las esclusas entra en una cámara centrípeta, dándole de nuevo forma a un cilindro hueco rotatorio. Componentes principales. El rotor. El rotor consta de una sección cónica y una o más secciones cilíndricas
en bridades juntas. Tenemos el transportador. Está suspendido en el rotor sobre rotamientos y gira lentamente que el mencionado rotor. Caja de transmisión. Es generalmente efecto de corrimiento que provoca la diferencia de velocidad entre el tambor rotor y el transportador. Bastidor y carcasa. El bastidor es una estructura de acero dulce rígida que contiene las paredes de rotor y se apoya sobre aislantes de vibraciones, ¿no? Las carcasas son una estructura de acero inoxidable soldada con una chapa atornillada que encierra el rotor. Se divide en compartimientos para la recogida y descarga de fases separadas, sólidas y líquidas. Gracias.